Un saludo cordial, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este 14º domingo del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel, capítulo 2, versículos 2 al 5, Salmo 122. La segunda lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos 7b al 10. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. En este domingo 14 entramos en el 6º capítulo del Evangelio según San Marcos. En resumen, por un lado nos muestra la discusión en torno a Jesús y el rechazo que encuentra por parte de sus compaisanos de Nazaret. Por el otro nos muestra la figura del discípulo que está llamado a ser profeta, aunque rechazado, pero profeta del amor incondicional de Dios, no profeta de desventuras, de castigos o desgracias. Por tanto, nos ayuda a conocer mejor a Jesús y a aprender a vivir en situaciones de rechazo, pues como sabemos, la verdad del Evangelio siempre está sujeta o a la aceptación o a la negación. El Evangelio siempre tendrá amigos y enemigos que se cierran y se endurecen, y el discípulo tendrá que saber que cuenta con la fuerza del Espíritu para seguir adelante sin temer y sin intimidarse ante las grandes o pequeñas frustraciones que se van presentando en el camino. Al contrario, tendrá que mantener el oído atento y espabilado para escuchar la voz de Dios que lo anima y fortalece, para seguir su tarea y llevar a cabo su misión, como el profeta Ezequiel enviado a anunciar la palabra a un pueblo rebelde, y como Jesús, incomprendido, difamado incluso y despreciado entre los suyos. Jesús ha causado un gran asombro con sus enseñanzas y sus milagros, tanto así que se ha ganado el apelativo de endemoniado por parte de los fariseos y de loco por parte de los miembros de su familia. Ahora regresa a su tierra natal, a Nazaret, el pueblo de Galilea donde creció, seguramente no a realizar una visita de cortesía a su madre y a su familia, pues el hecho de que vaya con sus discípulos indica más bien que va a enseñar, que él ha venido a instaurar unas nuevas relaciones humanas, sociales y religiosas, a fundar una nueva familia, sin menoscabar o menospreciar la familia humana, por supuesto. Enseña más bien que viene a fundar la familia de los hijos de Dios, donde todos, buenos y malos, justos e injustos, son acogidos y amados sin ninguna diferencia o exclusividad, como se ha enseñado siempre a los israelitas, que se creían el único pueblo llamado a la salvación y a pertenecerle a Dios. Él viene a abrir los horizontes de la salvación y a abrir definitivamente las puertas del cielo para que todos podamos entrar sin discriminaciones o dificultades, pues Él ha asumido nuestra naturaleza humana para enseñarnos el camino que conduce a Dios, al Padre de todos. Y no es que rechace la familia humana, lo repito, todo lo contrario. Viene a instaurar una nueva manera de ser familia, donde reine el amor, la solidaridad, la fraternidad, el respeto, la aceptación del otro en su propia realidad y con sus particulares debilidades y defectos, pues todos los tenemos. Sus compañeros del pueblo están asombrados, pero no le creen. Tal vez se acostumbraron a él o a sus viejas maneras de creer y de relacionarse con Dios.
Son incapaces de dejarse renovar por la palabra de vida que sale de la boca de Jesús. Los de Nazaret ven los signos y la sabiduría, pero cuestionan su origen porque creen conocerlo suficientemente. Creen que conocen a Jesús. Era un carpintero, un oficio tenido por poco. Es uno de nosotros, creen ellos. ¿Cómo puede venir de Dios? He aquí un primer motivo del rechazo: la invisibilidad de Dios, su presencia bajo las apariencias comunes y más allá de nuestros criterios. La grandeza de Dios parece contradecirse al hacerse presente en tanta sencillez, dice Bruno Maggioni, y esto les escandaliza, es decir, les impide creer. Creen que ya lo saben todo sobre Jesús, tal vez como nos sucede hoy a nosotros, que hemos perdido la capacidad de asombro y de dejarse interpelar por lo insospechado de Dios. ¿Cómo puede ser el Mesías? ¿Y cómo puede hacer reclamaciones divinas? En definitiva, creyendo que ya lo saben, no se abren a un misterio mayor, pues creo que las intenciones de Jesús al volver a su tierra con los discípulos es fundamentalmente enseñar que ha venido a ser una nueva familia, donde ya lo fuerte no son los lazos de la carne y de la sangre, que por supuesto siguen siendo importantes y necesarios para la construcción de toda sociedad humana, sino la vida del Espíritu que todo lo renueva, porque nos hace hijos de Dios y herederos de su reino. Nos da una nueva identidad y nos hace perfeccionar toda realidad humana. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto también? Ya sea por un anuncio limitado e equivocado, recibido sobre Jesús, o por una fe inculta, incapaz de profundizar o limitada a lo esencial y superficial. Muchas veces creemos conocerlo y en cambio no conocemos nada. Tanto es así que malinterpretamos acontecimientos y episodios de la vida, atribuyendo a Dios lo que no viene de Él. Esta actitud puede ser válida hacia Dios, pero también hacia el prójimo. ¿Cuántas veces creemos saber bien con quién estamos? Pegamos etiquetas a las personas como si fueran productos de supermercado y nos tomamos el derecho de clasificar entre buenos y malos, indignos y dignos, y por eso nos cerramos tal vez sin darnos cuenta a la acción del Espíritu, pecando incluso contra el Espíritu que viene a hacer todo nuevo y a enseñarnos la verdad plena. Todavía hoy hay muchas personas en la iglesia, del clero y laicos, que se cierran y se resisten a la propuesta innovadora y renovadora del Concilio Vaticano II, a la apertura a los ministerios confiados a los laicos como participación del ministerio evangelizador de Jesús, como por ejemplo es el de distribuir la Sagrada Comunión, y lo ven como un atentado a la tradición, casi incluso cometiendo sacrilegio al despreciar no al ministro, sino al mismo Jesús, que quiere hacerse cercano y amigo. Sin embargo, ninguna definición puede abarcar el profundo misterio del ser humano. Somos incluso un misterio para nosotros mismos, decía el Padre Pío. ¿Cuántos padres creen conocer completamente a sus hijos? Dicen, no es posible, mi hijo no hace ciertas cosas. No es posible, mi hija es así, de esta manera. ¿Cuántas veces para defenderlos exasperadamente, defendiéndose así también a ellos mismos en su papel de buenos padres, cerramos los ojos a la realidad, terminando por dañarlos aún más? Esto puede aplicarse a cualquier persona. Si ya pensamos que el papel o el valor de una persona es lo que sabemos, entre comillas, ya no la escucharemos, ya no la amaremos, ya ni siquiera creeremos en la posibilidad o realidad de su cambio. No le daremos la posibilidad de equivocarse o de aceptarlo. Por eso Jesús dijo, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Dios suscita profetas en todas partes, sacerdotes, religiosos y religiosas, hombres y mujeres, laicos inspirados por Él. Pueden ser personas que han crecido en la fe o personas que vienen de vidas convulsas, de experiencias difíciles y que abriéndose a la acción del Espíritu como Mateo, como Pablo, como San Agustín y muchos más,
Dejaron todo y siguieron a Jesús anunciando y proclamando el Evangelio. ¿Cuántas veces los profetas son rechazados por su pueblo, por sus familias, por sus amigos, por sus comunidades? Y son bienvenidos por otras personas. ¿Cuántas veces hombres y mujeres de Dios han sido sacados de una forma u otra para luego construirles monumentos y alabarles? Qué misterio el endurecimiento del corazón. La terquedad es una forma tonta de defenderse. Para entrar en la maravilla, en la sabiduría, debemos decir: hay más de lo que veo. Necesitamos estar abiertos a la benevolencia divina, a la capacidad de escuchar y valorizar el bien posible, acercándonos a los demás con humildad. Jesús no fue solo un carpintero, era Dios mismo hecho hombre. En cierto sentido, también es así para cada uno de nosotros. Hay un más allá en nuestra vida porque somos un misterio insondable. Somos mucho más que nuestra infancia, el papel que tuvimos, las cosas que nos dijeron. Somos los que somos para el Padre. El Padre conoce nuestra verdad. Pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a conocer cada vez más al Señor, a nosotros mismos y a quienes nos rodean, liberándonos de cierres y prejuicios, aprendiendo más y mejor el arte de amar y vivir relaciones sanas. Termino entonces leyendo un comentario maravilloso de Alessandro Pronsato en el Evangelio en Casa, el hoy de la Palabra de Dios, que dice así: sabéis que hay un profeta. Hablar para los que no escuchan. Te hagan caso o no te hagan caso. Hay gente que no tiene ganas de escuchar y quienes simulan escuchar. Quienes dicen que no tienen necesidad de escuchar, ya que siempre se dicen las mismas cosas si ellos ya las saben. Quienes escuchan pero entienden a su manera. Quienes están dispuestos a oír solamente lo que les confirma en sus ideas, rechazando cualquier palabra que los ponga en tela de juicio, que haga mella en sus seguridades, que conteste en su conducta. Quienes escuchan pero piensan en los cercanos o en los lejanos y creen que aquella predicación está bien para cualquier otro. Quienes escuchan nunca se cansan de escuchar, no hacen otra cosa que escuchar y todo queda como antes en su vida. Que dicen: qué bonito sermón, y todo acaba allí. Quienes escuchan a los maestros más dispares, las cosas más contradictorias y se arman un lío imponente. Hay individuos que no escuchan porque son rebeldes y otros que no escuchan porque son indiferentes. También un solo. Por suerte hay gente que escucha, toman en serio la palabra, la guardan en su corazón, se dejan interpelar por ella. A lo mejor el predicador no se da cuenta de nada y quizás se lamenta, dice que ya nadie tiene ganas de oír sermones, no tienen interés alguno, que si la televisión, los periódicos, las diversiones, y siguen acusando. Con frecuencia, el profeta es injusto frente a los oyentes, receptivos, ignorándoles, no teniendo información de ellos. Tienen la impresión de que es inútil, de que no vale la pena. Pero sí vale la pena, aunque sea para pocos, para uno solo. La palabra es rechazada por el nido de los rebeldes, pero siempre encuentran en alguna parte un nido de acogida. Quizás sin que lo sepa el predicador, porque la palabra no le pertenece y mucho menos puede controlarla, verificar sus efectos. La palabra normalmente no vuelve al profeta bajo forma de resultados brillantes, de frutos madurados según los vencimientos fijados por su impaciencia. La palabra realiza un recorrido secreto, imprevisible, va a buscar la complicidad de algún corazón, a despertar el deseo de esperanza bajo la ceniza fría de ciertas existencias, a encender una chispa en quién sabe qué noche, a sostener un paso inseguro, a iluminar un trayecto de carretera para aquel pobre hombre que anda a tientas en la oscuridad. No, el profeta, después que ha pronunciado la palabra, ya no la encuentra. Es más, tiene la impresión de que se ha perdido. El predicador con frecuencia está tentado a dimitir, a redactar un certificado de muerte presunta de la palabra, matada por la imagen, rota por el ruido. Esto ocurre precisamente mientras la palabra trabaja silenciosamente en lugares e individuos insospechados.
y Él no se entera de esto. La palabra se revela eficaz también cuando no tenemos noticia de ello. Es insustituible, sobre todo cuando parece inútil. Entre todos los milagros tras los que andamos ávidamente, hay uno que queda normalmente olvidado: el milagro de la escucha. Un milagro que provoca otro todavía más esencial, el de la obediencia. Hasta aquí, Alessandro Pronsato. Nos acompaña la Santísima Virgen María, quien aprendió a conocer, aceptar y seguir a su Hijo Jesucristo en su propuesta nueva de cómo debemos entrar a formar parte de la nueva familia de los hijos de Dios, donde todos somos acogidos y amados de manera incondicional e insospechada por el Padre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz domingo, un buen descanso y una feliz semana en el Señor. Y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.